Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la casa de Dios para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y aquí estamos en el show de la fe. Mi deseo es que se alegre, que reciba la palabra de Dios y que sea renovado de verdad. Vamos a meditar sobre la importancia del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aquí el Señor Jesús entró en el templo y tomó el libro del profeta Isaías, capítulo 61. En aquella época no existían los capítulos. Los capítulos y versículos los creó el hombre. Fue bueno para orientarnos, ¿sí? Esto en el curso de fe el doctor lo explica bien. El año, el autor, quien hizo la división entre capítulos y versículos, que nos ayudan bastante, ¿no? En nuestra orientación aquí. Pero no existían. Jesús abrió en el libro del profeta Isaías. Dice así, capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo... Voy a leer del 14 en adelante. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, fue en el capítulo 61. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué entendemos aquí? ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? El doctor Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne, él escribió el libro El propósito de Pentecostés. Y él habla, ¿cuál es el propósito de Pentecostés? Es capacitarnos a hacer la obra de Dios como Jesús la hacía. Es capacitar al hombre, hermano, a darle vista a los ciegos, pero no solo al ciego físico, es más que eso, es abrirle los ojos al mundo, abrirle los ojos a las personas. Él está sobre nosotros para poner en libertad a los cautivos, pero tal vez no lo estamos entendiendo. ¿Cuál es el propósito? Un hombre en Hechos capítulo 8, él vio a los apóstoles para que entiendan que eran usados por Dios con maravillas, principalmente a Felipe. Después vio a las personas recibiendo al Espíritu Santo y los llamó aparte y les dijo: Dadme también a mí este poder. Pedro le dio una sentencia dura, tanto que quedó ciego. Solo fue momentáneo, solamente para que viera que no se debe jugar con la obra de Dios, que no se negocia con la obra de Dios, no se hacen negocios con el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir con nuestro mensaje. Vamos a ver en el Antiguo Testamento la importancia del Espíritu Santo para los reyes de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová, porque lo estaban ungiendo como rey de Israel. Y el rey de Israel necesitaba el Espíritu de Dios, no el bautismo. Recuerde que la palabra bautismo, que quiere decir sumergir, no era el bautismo con el Espíritu Santo. Era la orientación que Dios les daba a ellos. Pero el Espíritu Santo capacitó mucho más a David para dirigir a la nación de Israel. Dice así aún, en el capítulo 16, aún en el 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió: He visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Era David.
Querían un hombre que supiera tocar el arpa, porque Saúl estaba atormentado por un espíritu impuro, y cuando éste lo poseía, ¿entienden? ¿Qué hacía? Traían a David, que tocaba el arpa, el Espíritu de Dios venía con la unción de Dios, y el espíritu malo se iba. Este es mensaje para otro día. Sigamos aquí. ¿Qué sabe tocar? Es valiente. Quien tiene el Espíritu de Dios es valiente. ¿Qué quiere decir valentía? Osadía. ¿Qué quiere decir valentía? Ausencia de miedo. Vamos a verlo enseguida en el Nuevo Testamento. Voy a leer bastante ahora, solo leí esta parte y luego volveré a leer sobre la valentía. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Los demás notan cuando la persona tiene el Espíritu de Dios consigo. Notan quién tiene el Espíritu de Dios. Pablo habla de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tenemos que ver ese versículo y verificar si estamos en comunión con el Espíritu Santo. Si realmente estamos en comunión con el Espíritu de Dios, dejémoslo para después, porque hablaré del valiente que cité. También podemos ver claramente los dones del Espíritu Santo, que Pablo cita en 1 Corintios capítulo 12, que muestra allí la variedad de lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, el discernimiento de espíritu, también la palabra de la sabiduría, la palabra del conocimiento, los dones de cura en plural, el don de la fe, el don de milagros y maravillas, los 9 dones del Espíritu Santo. La iglesia debe entregarse más al Espíritu Santo. Hoy quiero hablar sobre esto. El Espíritu de Dios nos da valentía. El Espíritu de Dios nos da osadía. Vamos a ver a Pedro sin el Espíritu de Dios. Lucas 22, versículo 54. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. El doctor Suárez suele explicar a menudo sobre el libro Apegarse a Jesús para no caer. Esto es muy bonito que uno tenga la palabra de Dios. Lo que vamos a ver ahora es importante. A Pedro calentándose en el fuego de los pecadores. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Cuando alguien está lejos, usted se abriga en las charlas de internet, en las charlas de los compañeros de trabajo. Por favor, no se escandalice, hasta en las charlas de la iglesia, donde hay rebelión, donde hay división, donde hay contienda, donde hay discordia. Una vez había una hermana muy agradable. Pastor Jaime, ¿cómo está? Ella sintió en su corazón una palabra al respecto del diezmo, que el diezmo no era bíblico, y tuvo la idea de hacer unos folletos y los distribuyó en la iglesia. Si alguien se sentaba cerca de ella, está bien. Como yo estaba cerca, ¡Pastor Jaime! Ella decía, tengo que enseñarles la verdad a ustedes. Entonces, cuidado cuando esté alejado. Las personas le traerán el fuego del pecado. No lo acepte. Sigamos aquí. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque tenía miedo de ser identificado como seguidor de Jesús. Por eso él se alejó. Por eso él fue a protegerse en el fuego de los pecadores, pasándose por un pecador, como diciendo, no tengo nada que ver con esa otra gente, no tengo nada que ver con este pueblo, yo soy de este pueblo. Pero estaba negando a Jesús porque tenía miedo. Miedo de ser preso. Miedo de ser identificado como un seguidor de Jesús y por consiguiente ser preso y en consecuencia ser crucificado también. Entonces el miedo se apoderó de Pedro. El miedo se apoderó de él, la cobardía dominó a Pedro, pero sabemos que Pedro se arrepintió. Vamos a ver a Pedro con el Espíritu Santo. Eso es muy lindo. Pero ahora vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Ahora veremos al verdadero Pedro, ¿no? Al verdadero apóstol Pedro. 4:8. Entonces Pedro, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre les molestaba el nombre de Jesús. El diablo tiembla ante el nombre de Jesús. El diablo no quiere que se descubra el poder que hay en el nombre de Jesús. El diablo no quiere que conozca los derechos que tiene en el nombre de Jesús. Mas, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro despertó, ahora es valiente. Ahora tiene valentía. Y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice más en el capítulo 5. No tenemos tiempo ahora para leerlo, porque si no el mensaje será muy extenso, hermanos. Después veremos más. ¿Amén? Guarden esta palabra. Hermano, usted tiene el Espíritu de Dios. No es privilegio del pastor de la iglesia. No, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre la juventud de la iglesia. Que la juventud de la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Pastor, reúna a los obreros de la iglesia para que sean llenos del Espíritu Santo. Reúna a los pastores de la iglesia para que sean renovados con el Espíritu Santo. Hoy es día de que la iglesia sea renovada con el Espíritu Santo. Hoy es el día que Dios preparó para que reciba la unción. La iglesia necesita valentía, coraje para hablarle a toda criatura. Id y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Cierre los ojos, por favor. Padre querido, Padre amado, tu Espíritu está sobre nosotros. Él tiene dones de cura. Él tiene el don de la fe. Él tiene la actuación de maravillas. Y ahora, Dios, te pido, muéstrate ante este pueblo. Muéstrate a tu iglesia, Señor. Llega a quien nos ven por televisión, quien nos oye por radio, por internet. A quien está en un tratamiento quimioterápico. A quien está en un tratamiento de hemodiálisis. A quien está en la fila del trasplante hepático, del trasplante cardíaco. A quien espera el trasplante de la cabeza del fémur, Dios. Este es su momento, hermano, es el momento. El poder de Dios está sobre nosotros ahora, sobre el cardiopata, sobre el hipertenso, el diabético. Él es Dios para cambiar esta historia. Ven sobre la persona que tiene crisis de ansiedad, que tiene crisis de pánico. Mi fe está unida a la fe de todos. Y yo levanto la voz con autoridad, levanto la voz ahora en el poder que hay en el nombre de Jesucristo y digo, sal ahora dolencia. Sal ahora enfermedad, sal del cuerpo de esta persona, abandona ese cuerpo ahora. Le ordeno a los tumores, a los nódulos, a los bultos que desaparezcan en el nombre de Jesús. Ven, poderoso Maestro, ven sobre este pueblo que está orando, ven sobre la persona que tiene una depresión constante, que tiene pánico constante, crisis de ansiedad. Yo ordeno, vete ahora, crisis de ansiedad, cesa ahora pánico, vete ahora de esta persona, sal del cuerpo de esta persona. Lo mandamos, lo exigimos, lo ordenamos ahora. El dolor en el brazo, la tendinitis, la bursitis, la lesión en el tendón, la ruptura del tendón en el túnel del carpo. Ordeno, sal ahora en el nombre de Jesús. Dolor de espalda, de la cervical, de la lumbar, la hernia de disco, la inflamación del ciático. Le ordeno al desgaste que desaparezca. Sal ahora, dolor. Sal ahora el mal que está trabando la columna. Sal ahora secuela de un accidente, de un derrame, de un disparo, de una enfermedad autoinmune.
Vas a salir ahora. La secuela que esta persona ya tiene de la esclerosis múltiple está perdiendo el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas. El Parkinson está trabando a esta persona. Yo digo, sal, sal. Ore conmigo, ore con fe ahora. Todo mal, toda opresión maligna. No hay brujería, no hay obra de magia oculta, no hay conjuro ni maldición, ni obra de hechicería. No importa lo que sea, deshago ese hechizo ahora y digo, espíritu de las tinieblas, sea cual sea tu nombre, sal hechizo, sal ente del mal, sal ente de las tinieblas, sal ahora. Atención pastores, atención obreros, el poder de Dios está pasando ahora y el mal lo resiste desde la coronilla hasta la planta de los pies. Cese hemorragia, cese infección en el cuerpo, que salgan las secuelas del dengue en el nombre de Jesús. El mal que reduce los niveles de plaquetas al niño, sal, que todo mal salga, salga, salga en el nombre de Jesús. Levante las manos. Jesucristo te sana. Él llevó sobre sí nuestras dolencias, llevó sobre sí nuestros dolores, y por sus llagas, dolores, heridas, nosotros fuimos curados. Diga, gracias, Señor. Recibo mi bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesús es bueno. Hermanos, ahora vamos a responder las preguntas del pueblo de Dios. La primera, por favor. Pastor, ¿por qué Abraham es llamado padre de la fe? Le voy a responder con la Biblia, que es mejor, porque el término bíblico es más preciso, ¿no? Las personas a veces lo dicen así, pero ahora veremos por qué. Romanos capítulo 4, versículo 11, dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Él no lo era, lo fue por la ley. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe. Está diciendo así, presten atención, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Muy bien, aquí está la respuesta. La segunda. Pastor, ¿cómo perdonar a alguien que me hizo mal? Porque Dios lo ordenó, por eso. Es verdad, por obediencia. Vamos a la palabra de Dios, es importante. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos va a decir Pedro aquí? Primera de Pedro 3, 15. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, antes de todo, ¿qué es el Señor? Si Él es Señor, ¿yo soy qué? Siervo. Si soy su siervo, soy obediente. El siervo es el que obedece. Romanos 6:16. No lo vamos a leer. Sigamos aquí. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué lo perdonó a esta persona? No. Yo oré por ella, yo oro para que se arrepienta, porque Dios me dijo que lo haga. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si se arrepienten, recibirán el perdón. Ya fue liberado, correcto, pero se debe arrepentir. Yo oro para que la persona que me hizo mal se arrepienta. Usted debe hacer lo mismo. Así que, ¿por qué usted dice que ama a esa persona? Porque Dios lo mandó. Un día le dije a una persona que si se encontrara al presidente del país, ¿qué haría? ¿Qué le diría? Jesús le ama y yo también. Si encontrara al expresidente del país, ¿qué le diría? Jesús lo ama y yo también. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pueden decir lo que sean, pero debo hacer lo que la Biblia manda. La Biblia no manda amar a los enemigos.
Aunque la persona tenga ideas diferentes a las mías, debo amar a esa persona. Hablé de extremos, ¿no? De dos autoridades del país, la actual y la anterior. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, sin importar lo que cada uno piense. Lo digo eso para que lo entienda. Nunca tenga nada contra nadie. Tenga siempre su corazón limpio, hasta con quien le haya hecho mal. Lea San Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Le estaba dando la palabra a una señora. Y la Biblia fue una palabra muy fuerte. De vez en cuando los predicadores somos atacados, ofendidos, principalmente cuando alguien está a nuestro lado y nos abandona. Fíjese lo que dije. Primera de Pedro 2:23. Dios me dio esta palabra. Atención ahora. Ponga atención. Primera de Pedro 2:23. Cuando lo maldecían, ¿no respondía? Con maldición. Si me ofenden, no ofenderé. Si hablan mal de mí, no hablaré mal. No hablaré mal de nadie. ¿Por qué? Porque soy siervo de Dios. Romanos 12:12. Esto es muy fuerte. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora el 13. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. El 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Está respondido, ¿no? Ahora vamos a abrir el corazón. Pastor, tengo un problema grave en la vista y no puedo ver bien. Esto dificulta mucho mi día a día, además de que me afecta psicológicamente. Siento la vista cansada y muy resecada. Quiero volver a ver y a tener una vida sin obstáculos. Pero, ¿qué debo hacer para lograrlo? Lo más importante, apropiese de la bendición. Claro, un día le dije a un amigo, y él tenía un problema, ¿no? Y le dije, hermano, no está mal que contrate un abogado para resolver el problema que está enfrentando. ¿Sabe qué me dijo? Eso ya lo sé. Le estaba predicando, estaba dándole la palabra y no la estaba aceptando. Por eso le dije, no hay problema en contratar un abogado, te estás preocupando por nada. Es lo mismo. No hay problema en ir al médico, no es pecado. Consultar al oftalmólogo, consultar a un buen médico, ¿no? Cuento el testimonio de un hombre que él era diabético, ya era diabético, y él perdió la vista. Y él contó en la iglesia, pastor, yo oré a Dios, creo que mi fe es pequeña, manda un médico para que me cure. Dios le mandó una médica que le cambió la medicación, le cambió los alimentos, dijo, ahora tengo una vida normal, veo todo normal, claro, controlado por la medicina, pero está normal, no es ningún pecado, es lo que le quise decir al amigo. Claro, hablamos de fe, pídale a Dios, Dios ábreme los ojos espirituales, hazme crecer en entendimiento, quiero apropiarme de la bendición. Yo sé que fui curado por las llagas de Jesús, pero no me estoy apropiando de la bendición, dame entendimiento, ayúdame a creer. Y al mismo tiempo, ir al médico, ir a un buen especialista, que no es un error. Hablé de un amigo predicador que tiene un serio problema de arritmia que puede causarle hasta la muerte. Y tengo un amigo que es cardiólogo, me explico, y él es el médico que me hace los chequeos anuales. Todos los años hago exámenes con él. Y empezó a tratar a mi amigo. Pasaron los años y está vivo hasta hoy. No está mal hacerlo, ¿correcto? Que Dios le dé el entendimiento para que se apropie de la bendición. No está mal consultarse o pedirle a Dios que le dé una buena especialista y se lo dará. Amén. Ahora una campaña de fe aquí en el Show de la Fe. Queremos hacer una oración por su casa. Levántese, por favor. Y después, hermanos, una gran adoración. Así, una gran alabanza al Señor ahora. Después, ahora voy a orar por su familia usando el poder que hay en el nombre de Jesús, usando la autoridad del nombre de Jesús. Terminamos el Show de la Fe y seguimos aquí en la oración por toda la familia. Así que apropiese de la bendición, porque Dios hará la obra. Cierre los ojos. El poder de Dios va a cubrirlo ahora. Va a cubrir su casa ahora. Dígale, entra en mi casa, Señor. ¿Recuerdan la canción? Entra en mi casa, Jesús. Entra en mi hogar ahora, donde está fulano. Cite el nombre de la persona alcohólica, adicta. Cite el nombre de la persona que está alterada, hechizada, embrujada. Deshacemos el poder del diablo sobre la vida de esa persona ahora. Ahora levanto mi voz con autoridad
levanto mi voz contra el infierno, levanto mi voz contra los principados y digo: Satanás, vas a salir de esta casa, échelo de su casa, échelo de su matrimonio, demonio de la frialdad, demonio del rechazo, demonio de la incompatibilidad, que haces que el hombre sea agresivo, que haces que la mujer sea irritable, que provoca celos, desconfianza, hay inquietud en ese hogar, hay inquietud en la familia. Vamos, fuerzas de las tinieblas, vamos ahora, fuerzas del diablo, sal ahora. Si siente el llamado de Dios para ser un patrocinador y apoyar esta obra evangelística, usted tiene las siguientes opciones. Puede hacerlo a través de Yape o Plin al número más 51 940 078 357. También puede enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp de patrocinadores, más 51 914 402 492. También puede hacer un depósito en nuestras cuentas de banco nacionales e internacionales, en el banco BBVA. Cuenta en soles 0011 0153 0200 6474 94 o utilizando el CCI 011 153 000 200 647 494 40 en el Banco de la Nación 04 099 042 597 o utilizando el CCI 018 000 004 099 042 597 03. Y si te encuentras en otro país, tenemos estas opciones para ti: Western Union y MoneyGram. Usted tiene que enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 51 914 402 492, y estaremos enviando la información necesaria para que usted pueda realizar su envío. También contamos con PayPal, donde solo debes colocar el correo y el usuario de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en el Perú. @Iglesia Gracia de Dios. Correo iigd.lince@gmail.com. Y de esa forma, usted ayudará a que la palabra de Dios llegue a millares de personas.